Muy bien. Repito el saludo para todos, las hermanas y los hermanos que están conectados esta tarde para seguir con nuestra lectura en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer otra vez en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y el versículo el 6, así Abraham creyó. Pablo ha introducido la figura de Abraham, ya hablamos de eso un poco, de cómo él va a usar este personaje tan fundamental en la historia del plan de Dios, como es Abraham. Y lo que va a hacer, lo que vamos a ver hoy día, hasta donde alcancemos, es ver cómo Pablo va a seguir insistiendo en la superioridad de la promesa, ¿verdad? La superioridad de la promesa que vino a través de Jesucristo y que se materializa ejerciendo fe en la persona del Señor. La promesa del Espíritu, como dice el versículo 14. La justificación por medio del Señor Jesús. Todo eso, esa promesa, Pablo va a argumentar en lo que vamos a ver hoy día, que es superior. La promesa es superior a la ley. ¿Ok? Ese va a ser más o menos el tema de esta tarde. Versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia, el Evangelio, esa es la palabra buena noticia en griego, Evangelio, y aquí es una sola palabra, veíamos la semana pasada, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, a fin de que, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera,
Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, de todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Señor, bendiga la palabra que hemos leído, que nos ayude en esta tarde. Si es que han seguido leyendo Gálatas, si es que han estado en las reuniones previas, ya se habrán dado cuenta que la interpretación de esta carta es un desafío. Presenta muchas profundidades teológicas que a veces nos sobrepasan. Y sin embargo, a pesar de la profundidad de la carta, hay un tema central que es relativamente explícito, que es relativamente claro. Si recordamos la situación que Pablo está, a la cual Pablo está dirigiéndose, a la situación que él está atacando, es una situación complicada, y el tono de la carta deja en evidencia eso, porque se han introducido, vamos a ser suaves, agitadores, ¿verdad? Hermanos quizá, que todavía están muy apegados a la ley. Quizás están un poco preocupados por el mensaje que Pablo predica. Podría ser que Pablo estaba siendo acusado de promover el antinomianismo. ¿Ya? El antinomianismo es un vocablo que significa en contra de la ley o sin ley. Es decir, ninguna clase de regulación, ninguna clase de instrucción, ninguna clase de ley que seguir. Claramente Pablo no predicaba eso. Y es muy interesante lo que él hace aquí, cómo él habla de la superioridad de la promesa con respecto a la ley, pero cómo la ley y la promesa no son contrarias entre sí, sino que forman parte del plan de Dios. Esto es algo muy llamativo y muy, muy importante. El apóstol Pablo hasta ahora ha dicho, bueno, bastante, ¿no? De ninguna manera vamos a resumir todo lo que hemos dicho, pero la semana pasada llegamos a un punto álgido en la carta, ¿verdad? A un punto realmente fundamental, hermoso, cuando él habla de que el Señor, él mismo, que nació bajo la ley y que en un sentido, y que nunca estuvo bajo la maldición de la ley, porque nunca quebrantó la ley, sin embargo, por nosotros, dice Pablo, fue hecho maldición. La maldición, hecho maldición, dice para que nosotros, en Cristo Jesús, alcanzáramos la promesa, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Otra cosa importante en Gálatas es que Pablo no solamente está tocando el tema relacionado con la justificación. Pablo también está muy interesado en la santificación. Prueba de ello es que el apóstol él asocia la promesa con el Espíritu. Porque finalmente es el Espíritu, el Espíritu es el nuevo ambiente, es la nueva esfera en la cual el creyente se mueve.
Es el Espíritu la nueva esfera en la cual el creyente se desarrolla. Esa promesa del Espíritu vino gracias a la promesa que Dios le hizo a Abraham, o al pacto que hizo Dios con Abraham. La justificación, por lo tanto, diríamos, es el camino inicial para que una persona no solamente ya esté fuera del alcance de la maldición y por tanto libre de condenación, sino que está en una posición de justicia delante de Dios, ha sido revestido de Cristo, como vamos a ver en algún momento. De Cristo estáis revestidos, y su nueva esfera, su nuevo ambiente de desarrollo es en y por el Espíritu. Obviamente esto es algo que quizás lo sabemos, pero lo experimentamos poco. Me parece que tenemos poca experiencia en lo que significa vivir, andar en o por el Espíritu. Pero esa es la esfera nuestra, ahí es donde estamos. Es el Espíritu Santo en el creyente lo que va a desarrollar espiritualmente al creyente, y que como consecuencia de ese desarrollo va a cumplir lo que la ley pide, o lo que es el núcleo de la ley, que es amar, ¿verdad? Como vamos a ver en el capítulo 5, cuando el Señor así lo permite. Pablo dice, la ley en esta sola palabra se cumple, Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El creyente entonces no es que deseche la ley como revelación de Dios, especialmente en cuanto a el carácter de Dios y en cuanto a lo que Dios espera de la criatura. Más bien, Pablo lo que quiere dejar en claro es que la ley no puede vivificar. La ley más bien deja a alguien bajo maldición. Es la fe en Cristo lo que hace que una persona obtenga esa clase de justicia que lo mantiene en un estatus permanente, en una relación constante con el Señor. Pero es el Espíritu Santo lo que va a producir la clase de fruto que, como Pablo llama más adelante, le llama el fruto del Espíritu, que se va a caracterizar por cumplir la ley, que es amar al prójimo, ¿verdad? Y así comienza el fruto del Espíritu. Amarás, amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa clase de características son las que el creyente debe mostrar. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. No hay algo externo que me va a ayudar a producir aquello que es interno, más bien es el Espíritu que desde adentro lo va a externalizar, se va a ver, se va a comprobar, Es todo al revés, si es que me puedo explicar de esa manera. La clase de justicia del creyente se caracteriza por buenas obras y buenos actos, la rectitud que Dios espera de su pueblo. Pero eso es fruto de que el creyente camina, anda en una nueva esfera, en un nuevo ambiente que es el Espíritu. Anda en el Espíritu y camina en el Espíritu. En el versículo 15, Pablo dice, hermanos, hablo en términos humanos. Lo que está diciendo es, les voy a poner un ejemplo propio de la vida humana. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Lo primero que Pablo va a explicar en el versículo 16, 17 y 18, lo que Pablo va a enfatizar aquí es que la ley no anula la promesa hecha por Dios a Abraham, ni le anula ni le agrega, no le añade. La ley no es algo que se da para mejorar la promesa. Al contrario, Pablo va a enfatizar, y muy claro lo que dice el 19 adelante,
la inferioridad, ¿ya? Pablo va a enfatizar la inferioridad de la ley en cuanto a la promesa, y él va a dar varias razones aquí. Pero en el versículo 15 dice, él toma un ejemplo, probablemente es posible que sea del mundo greco-romano, ¿verdad? Cuando había un testamento, cuando había una herencia, había una clase de documentación que era inviolable, que no se podía cambiar. Pablo ocupa esta clase de ejemplo. Dice, un pacto, un testamento, aunque sea de hombre, en el sentido, en nuestra experiencia humana, dice Pablo, una vez que ha sido ratificado, una vez que ha sido comprobado, una vez que ha sido sellado, había documentos legales relacionados con herencias que una vez que estaban sellados y firmados se guardaban y ya nadie podía modificarlo. Nadie podía modificarlo. Nadie podía agregarle ninguna cosa. Por eso Pablo dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Si un testamento humano, si un pacto humano tiene esa clase de inviolabilidad y tiene esa clase de tiene esa característica de que no necesite que se le añade ningún anexo, si eso ocurre en la experiencia humana, ¿cuánto más un pacto o una promesa hecha por Dios? Ese es el argumento que Pablo está haciendo. Dice en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. La NTV dice en el 16, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Muy llamativo lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está dando unas pequeñas clases de hermenéutica acá, ¿verdad? En términos de cómo entender el Antiguo Testamento, o por lo menos entender parte de lo que tenemos en el Antiguo Testamento, cómo lo interpreta, y él lo está interpretando obviamente a la luz de la persona del Señor. Y lo que quiere enfatizar en el uso del plural y el singular, ¿verdad? Dice, porque dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular. No dice a las simientes, plural. Ahora, a veces la palabra simiente en el Antiguo Testamento, aunque se ocupa en singular, la palabra singular, puede tener un sentido colectivo, ¿ya? Por tanto, aquí quizá el mayor énfasis no está tanto en la diferencia entre el singular y el plural. Probablemente lo que Pablo quiere destacar es que la promesa de la venida del Espíritu fue a través de un hijo que era Isaac, pero que se cumple finalmente en Cristo, que es la simiente prometida, la promesa, la simiente de Abraham, que es Cristo, dice el versículo 16, a tu simiente, la cual es Cristo. Es importante porque le da exclusividad, ¿verdad? No hay nadie ni nada que pueda aportar a la justicia que Dios da al creyente por fe, ni a la santificación que viene por la presencia y la acción del Espíritu Santo. Es a través de Cristo y solamente de Él. Esa es la simiente. Ahora, el versículo 17, Pablo dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. La NTV dice, lo que trato de decir es lo siguiente, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque estaría rompiendo su promesa. Esto es también muy crítico y llamativo. El ejemplo que Pablo ha puesto recién de que en términos humanos un testamento no necesita que se le agregue algo, ni es anulado una vez que ha sido ratificado.
Pablo dice, la ley que vino con un propósito, como él va a explicar después, pero esa ley, ¿verdad?, no anula, no, no abroga. Dice, vino 430 años después. No es por nada que él coloque esta cantidad de años, ¿verdad? Durante esos 430 años, ¿verdad?, entre que, bueno, hay algunas diferencias de años, depende de lo que uno lee, no vamos a entrar en esa minucia, pero usted lo puede averiguar después por su parte. Pero lo importante en el argumento de Pablo es que en todos esos más de 4 siglos, la promesa de Dios se mantenía vigente. Y en un sentido, lo que ocurre durante esos 400 años es que Dios está cumpliendo su promesa, ¿verdad? Porque lo que sucede con Abraham es que su descendencia comienza a crecer y comienza a aumentar. Durante esos 400 años, Israel se desarrolla como nación en Egipto y Dios cumple su promesa. Esto también es muy importante porque cuando hablamos de un pacto hecho por Dios con Abraham, no es un pacto de iguales. Y esto también es muy importante tener en mente. No es un pacto entre partes iguales. Más bien diríamos que es un pacto bastante unilateral, en el sentido de que Abraham tenía ciertas responsabilidades, ¿verdad? Justamente en el capítulo 17, cuando Dios les da a Abraham la señal de la circuncisión como algo que él tenía que mantener por generaciones. Eso vino mucho después. Pablo no lo menciona aquí, porque probablemente no le va a ayudar en el argumento que él está tratando de presentar. Pero sí, lo que quiero recordar es que este pacto, esta promesa es mucho más unilateral que bilateral. Es un pacto y una promesa, es un pacto entre alguien que es superior y alguien que es inferior, alguien que es infinito y alguien que es limitado, alguien que lo tiene todo y alguien que no tiene nada. Dios entonces da este pacto, Dios hace esta promesa a Abraham. Y si uno lee el relato en Génesis 15, donde hay unos animales de por medio y Dios le pide, dice, el Señor, en el versículo 9 de Génesis, le dice el Señor a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Esto está en Génesis 15 y versículo 11. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. En el versículo dice 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahvé, un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, a tu simiente, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, etc. Lo importante y lo llamativo del pasaje de Génesis 15 es que los animales están partidos y separados y hay una columna de fuego que pasa que simboliza la presencia de Dios. En el Oriente Medio antiguo, esto era común cuando alguien hacía un contrato con otra persona, se partían los animales y ambas personas pasaban entre medio de los animales partidos. Era una manera de cerrar y confirmar un pacto entre dos partes. Pero lo que hay en Génesis 15 es que solamente Dios quien pasa a través de los animales, no Abraham. Dando a entender entonces que Dios mismo es quien está comprometiéndose con Abraham. Por tanto, es una promesa que descansa en Dios y en su fidelidad y no necesariamente en la respuesta de Abraham.
Y vamos a ver que Abraham en más de una oportunidad hizo algo que nosotros diríamos, ay, esto no era tan necesario hacerlo, ¿verdad? Casi poniendo en peligro, ¿verdad?, las promesas que Dios había hecho. De todas maneras, hermanos, nunca hay peligro en cuanto a las promesas de Dios, porque Dios las va a cumplir. No importa cuán torpes seamos, Dios va a cumplir sus promesas. Pero lo que pasó con Sara, cuando miente, la llevan al harem de Faraón, la llevan al harem de otro rey, y luego nace a Ismael, y hay una serie de cosas que uno dice, ¡ay, la promesa está en riesgo! No, la promesa nunca estuvo en riesgo, porque Dios es quien se comprometió. Pablo está tratando de transmitir la fuerza de este argumento. Dios, aunque dio la ley 430 años después, eso no anula, eso no abroga la promesa, porque es Dios quien la hizo. Él se comprometió. Él pasa a través de esos animales partidos en Génesis 15. La promesa no depende de Abraham, depende de Dios. Depende de Dios. Y la respuesta de Abraham hacia lo que Dios dice es fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el versículo 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa de una herencia, la promesa de una tierra, la promesa de una descendencia, la promesa de que las naciones serían benditas por medio de la descendencia de Abraham, todo eso vino como resultado de un compromiso que Dios hace no por la ley. No por la ley. ¿Ya? Entonces, el argumento del versículo 15 al 18 tiene que ver con que la ley no ha anulado la promesa. Más bien vino mucho tiempo después, siglos más tarde. Y cuando llegó, no llegó para anularla ni abrogarla. Esa herencia no vino como resultado de la ley, sino que vino como resultado de la promesa que Dios hizo a Abraham. Entonces la pregunta lógica ahora que surge es la que Pablo va a formular y responder. Esto es lo que se conoce como una pregunta retórica, ¿verdad? La retórica de Gálatas es muy clara, es muy evidente, y uno de los herramientas de la retórica son estas preguntas, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Entonces dice él, ¿para qué sirve la ley? El texto griego es mucho más breve, simplemente dice, por tanto, ¿por qué la ley? ¿Ya? No, hay, el vocablo aquí puede leerse, ¿por qué? Alguien se preguntará, ¿por qué la ley entonces? Si Dios hizo una promesa, y Dios hizo esa promesa a Abraham, y esa promesa Dios mismo se compromete, descansa en la fidelidad de Dios, y Dios la va a cumplir. Entonces, ¿por qué la ley? ¿Verdad? Alguien podría preguntarse eso, y eso es lo que Pablo va a responder aquí. ¿Por qué la ley? ¿Para qué sirve la ley? Entonces Pablo va a agregar esto que es fundamental. Fue añadida. Qué interesante que Pablo habla de, más atrás ha hablado de que a la ley, de la promesa o el testamento, una vez que ha sido hecho, ni se le añade a ese testamento, no se le añade nada. Sin embargo, fue necesario no agregar algo a la promesa, sino que la ley tuvo que intervenir por un tema de la naturaleza humana, no por un tema de la naturaleza de Dios. La ley no se agrega para mejorar la promesa. La ley se agrega porque el hombre es irremediablemente malo. El hombre es irremediablemente pecador. Y dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada
por medio de ángeles en manos de un mediador. Lo primero que Pablo va a decir aquí es que la ley es necesaria. Es necesaria, cumple una función, y esa función tiene que ver con revelar, con hacer evidente la carencia espiritual del ser humano. ¿Verdad? El ser humano queda convicto delante de Dios cuando es expuesto a la ley de Dios. Ese era el propósito, y Pablo repite esto cuando dice en el 22, dice que estábamos, el 23, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley juega un rol fundamental, pero su función no es dar vida. La ley es extraordinariamente importante, pero la promesa no depende de la ley. Son dos cosas diferentes, importantes, parte del plan de Dios, pero la ley es inferior a la promesa. ¿Para qué sirve la ley? Se fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Aquí hay otra cosa importante. La función de la ley es, en cuanto al tiempo, limitada. Tiene tiempo limitado, tiene fecha de vencimiento. La promesa de Dios no tiene fecha de vencimiento. La promesa de Dios lo que hace es que se cumple, pero la ley, en cuanto a su función, termina. Noten la diferencia. La promesa se cumple, la ley cesa, porque tiene una función que cumplir. Y esa función duró hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Luego Pablo va a agregar algo que también es importante para destacar la superioridad y la inferioridad de la ley. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esta frase a veces puede... ¿por qué Pablo incluye esta frase aquí? ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice que fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador? El argumento que Pablo está usando aquí, otra vez, tiene que ver con establecer la superioridad de la promesa por sobre la ley. La promesa permanece, la promesa se cumple, la ley entra en un punto de la historia y termina en cierto punto de la historia porque cumple su función. ¿Okay? Por tanto, es limitada en términos temporales y en términos efectivos, porque no puede vivificar, no puede dar una promesa como Dios mismo la dio. Pero el argumento de Pablo aquí es interesante cuando Dios dice que fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pablo dice, la ley es inferior a la promesa porque requiere de terceros, requiere de mediadores. Y aquí hay por lo menos dos mediadores. Fue ordenada o dada por medio de ángeles, por medio de un mediador. La expresión en mano de es un modismo que simplemente habla de agencia, ¿ya? Es un modismo que habla de agencia. Dado por medio de los ángeles, en mano o por mano de un mediador. La ley es inferior a la promesa porque requiere la intervención de mediadores. Eso quiere decir que al tener estos mediadores significa que ¿cómo decirlo? La calidad, el poder, ¿verdad? Ya de esa promesa que es dada, ya no es una línea directa, sino que habla de la inferioridad de lo que, de quienes lo están recibiendo, o de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si yo fuera amigo de el alcalde, ¿verdad? Si yo fuera el mejor amigo del alcalde, y yo
necesito hablar con él. Lo más probable es que tendría su número personal. Yo podría ir a su casa y si tenemos un problema o algo, lo podemos solucionar conversando directamente. ¿Ok? Pero si yo no soy amigo del alcalde y requiero de un contacto, un pituto, como decimos en Chile, ¿verdad? Alguien que me sirva de mediador. Eso habla de la inferioridad, de la debilidad que yo tengo en cuanto a esa relación. Y puede ser que ese arreglo que estoy buscando va a perder, obviamente, no va a tener la misma fuerza, voy a depender de otras cosas para que ese contacto pueda llegar a ocurrir, porque dependo de un tercero, dependo de alguien más, o incluso dos más, ¿verdad? Yo conozco, tengo un amigo que el primo en segundo grado está casado con la cuñada del... Y así armamos una, un intermediario que hace que el link, ¿verdad? El vínculo que hay es un vínculo mucho más débil. Pablo dice, la promesa es superior porque la promesa fue hecha directamente por Dios a Abraham sin mediador. Mientras que la ley tuvieron que intervenir mediadores. Eso habla de la inferioridad, de la calidad, del alcance de lo que está ocurriendo. La ley fue dada por medio de ángeles, por medio de un mediador. Hay doble agencia aquí. Entonces, la ley que Dios da al pueblo, no la da Dios directamente al pueblo, Dios la da a los ángeles a Moisés y Moisés al pueblo. Esto es un argumento muy, muy llamativo. La verdad es que nunca lo había entendido hasta que lo empecé a estudiar. Y es muy interesante lo que Pablo está haciendo. La ley es inferior porque tienen que intervenir otras personas como mediadores para que esto ocurra. Mientras que la promesa es superior, ya que Dios la dio directamente a Abraham. Hay otra cosa en cuanto a la ley. La ley descansaba por una parte en las promesas de Dios, en lo que Dios decía, ¿verdad? Había un pacto de por medio, pero la ley y el pacto que Dios hace con Israel también dependía de la respuesta de Israel. E Israel falla. Y Israel falla y como resultado de su falla van al exilio. Ir al exilio era el punto culmine, el más bajo, por decirlo de una manera, era la vergüenza máxima, la pena máxima, que el pueblo que había sido sacado de la esclavitud para poseer una tierra es despojado de esa tierra. El profeta Oseas lo presenta en términos muy, muy gráficos y muy claros cuando habla de dar carta de divorcio. Israel falla en cuanto a ese pacto, a esa ley. Pero la promesa no. La promesa permanece invariablemente firme porque descansa absolutamente y completamente en la fidelidad de Dios. Versículo 20 es uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Uno de mis exégetas favoritos de finales del siglo XIX se llama Joseph Lightfoot. Menciona, Lightfoot es de finales del siglo XIX, y dice que para esa época él menciona unas 250 o 300 interpretaciones para el versículo 20. Es uno de los versículos más difíciles porque lo que Pablo no está claro exactamente qué es lo que Pablo quiere decir. Pareciera que faltan algunas palabras para poder armar una idea, pero probablemente esta es la sugerencia que Pablo sigue pensando en la inferioridad de la ley por la cantidad de personas o mediadores que intervienen, lo que hacen que la ley sea de inferior calidad en comparación con la promesa. Y luego dice, Dios es uno. Y interesante lo que dice que Dios es uno, eso era parte de lo que
¿verdad? Los judíos recitaban, que se conoce como Shema, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y Pablo ocupa ese argumento en Romanos también, probablemente para indicar que la unidad de Dios, o el hecho de que Dios es uno, para enfatizar su naturaleza de alguien que no cambia, de alguien que es único y de alguien que finalmente salva, justifica en base a su propio carácter, por quién es el Jehová Dios, es uno. La NTV, como la NTV lo que hace es tratar de parafrasear, tratar de explicar de la mejor manera la, la, el texto original, el versículo 20 dice, bueno, al final del 19, por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. La NTV lo que trata de hacer entonces es explicar un poco la complejidad de la segunda parte del versículo 20 y el versículo 21. Y bien puede ser la idea que Pablo tiene en mente, ¿verdad? La ley es inferior porque requiere, ¿verdad?, que alguien, si hay un mediador, por lo menos uno, porque hay dos personas más. Eso debilita el link entre este pacto, este acuerdo que se quiere lograr. Se depende, por así decirlo, de un mediador. Mientras que la promesa no dependió de ningún mediador. Dios la da directamente a Abraham. Ese link, entonces, ese vínculo es mucho más fuerte y por tanto superior. La promesa es superior. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, sirve porque el ser humano necesita quedar convicto de su pecado por causa de las transgresiones, ¿verdad? Para eso se da, pero hasta que viniera la simiente, hasta que viniera Cristo, número uno. Por tanto, la ley es inferior porque su tiempo es limitado. En segundo lugar, la ley es inferior porque requirió de terceros, requirió de un mediador, ¿ok? ¿Tiene una función? Por supuesto que sí, pero esa función es diferente a la función de la promesa. En cuanto a su función es inferior, porque en cuanto a tiempo es limitada, en cuanto a calidad, por decirlo de una manera, depende de la intervención de mediadores. Pablo va a responder otra pregunta en el versículo 21, aquí ya vamos a ir terminando. Dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Pablo dice, en ninguna, podríamos leerlo así, el versículo 21, ¿es por tanto la ley en contra? ¿La ley está en contra de las promesas? Las promesas de Dios están aquí en corchetes en el texto griego. Significa que está, en algunas versiones no está, y los expertos en la crítica textual, que son los que arman el Nuevo Testamento que usamos en griego, ¿verdad?, no están seguros, pero la han incluido porque está bastante atestiguada, pero seguramente no en manuscritos de los más, no diría confiables, pero de los más antiguos, de los que manuscritos sobre los cuales se descansa con más confianza. Pero está la frase, ¿es la ley en contra? ¿Está la ley en contra de las promesas o de las promesas de Dios? Pablo ocupa esta expresión tan común, quizás no tan común, pero en pasajes clave donde él la ocupa, me genoito, que de ninguna manera eso ocurra, de ninguna manera. Esto es muy bonito, este versículo es muy bonito, porque dice, ¿la ley es contraria a las promesas o está en contra? Pablo dice, no están en contra, no es contraria.
Pero dice el versículo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Es de la NTV. ¿Hay algún conflicto, dice el versículo 21? ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Otra vez, la promesa y la ley no están en contra la una de la otra, su función es diferente. La ley fue dada por causa de las transgresiones, pero no puede dar vida, no puede vivificar, ¿ya? Para mí es muy importante cómo Pablo vincula en el versículo 21 la idea de la justificación y la idea de ser vivificado, es decir, recibir la vida que es por la intervención y la presencia del Espíritu Santo. Justificación y santificación van muy de la mano en Gálatas. Y como vamos a ir viendo más adelante, esto es fundamental. El creyente se rige por la ley de Cristo. Como dice Pablo en el capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa es la ley que manda, que al fin y al cabo es como la ley que Dios dio a Israel, se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El creyente no vive en el antinomianismo, es decir, no es alguien que vive vive como un pajarito, sin ninguna clase de directriz. Hay directrices en la Escritura, pero el desarrollo espiritual del creyente se da en la esfera del Espíritu y solamente allí. Alguien podría sentirse muy atraído por la ley y decir, ¿sabes qué? Yo creo que, mira, aquí dice que no hay que comer cerdo, yo no voy a comer más cerdo. Fantástico, si quiere hacerlo, hágalo, no coma más cerdo porque usted a lo mejor en su conciencia piensa que no tiene que comer más cerdo. Pero si usted deja de comer cerdo porque piensa que la ley dice que no hay que comer cerdo, por tanto no va a comer cerdo, puede hacerlo, pero eso no a usted le hace más santo ni más espiritual. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar aquí. Los agitadores están trayendo un mensaje que dice, tienes que guardar la ley de Moisés para ser justificado. Tienes que guardar la ley de Moisés para que tu vida espiritual avance, para que tu santificación progrese. Pablo dice, nada que ver, porque la justificación vino por el hecho de que Dios le hizo una promesa a Abraham. Esa promesa la hizo 430 años antes de que la ley fue dada. Además, la ley fue dada por medio de intermediarios, mientras que la promesa fue dada directamente a Abraham, directamente de parte de Dios, que es uno. Además, la ley tenía una función temporal, que era producir convicción de pecado hasta que Cristo llegara, para que mediante la fe en Cristo pudiéramos recibir el Espíritu. Eso es lo que Pablo está argumentando. Por tanto, por eso es que el creyente no guarda la ley en el día de hoy, ni necesita hacerlo. Puede hacerlo si quiere, insisto en eso, pero no le hace ninguna mejora espiritual. No sé si me explico en cuanto a esto. Usted puede guardar toda la ley, usted puede guardar todas las fiestas de los judíos que aparecen en el Antiguo Testamento, y eso no lo va a hacer usted un mejor creyente, ni lo va a hacer espiritual. Al contrario, peligrosamente, si alguien quiere hacer eso, quiere volver a un sistema que ya cumplió su función. Es como si, no sé, ¿qué podría yo usar como ejemplo de la vida cotidiana? Pero habrían varios. La vida del creyente, la justicia del creyente descansa en Cristo por la promesa que Dios hizo a Abraham. La vida espiritual del creyente se desarrolla por la promesa del Espíritu que vino por la
el pacto que Dios hizo con Abraham. La ley no tuvo nada que ver en eso. La ley no produce vida, la ley no puede vivificar. Pablo lo dice claramente en el 21. Si la ley dada pudiera vivificar, pero no puede, no tiene la capacidad, no es esa su función. ¿Qué es lo que le queda al creyente? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Bueno, lo que nos queda a nosotros es aprender a vivir y andar en el Espíritu. Y eso es algo que hacemos todos los días. Leemos, oramos, aprendemos del Señor por su palabra, porque eso es lo que el Espíritu usa, lo que el Espíritu va a utilizar para incrementar la vida espiritual del creyente de su palabra. Eso es lo que va transformando al creyente. A veces las circunstancias de la vida Dios los va a usar para transformar nuestra vida porque nos va a obligar a depender más de Él. Y eso nos va a hacer cambiar, obviamente. Pero no es por la ley. Nadie es más santo por guardar la ley. Nadie es justificado por guardar la ley. Y hay que tener esto muy, muy claro. ¿Ya? Bien, vamos a orar. Padre, gracias por la promesa que hiciste a Abraham. Gracias que esa promesa hoy día nosotros la disfrutamos. Gracias por habernos mostrado tanto amor. Ayúdanos a aprender a vivir en el Espíritu, a andar por el Espíritu. Bendice a tu pueblo. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.